Hay un escritor italiano que nació en 1862 y murió en 1911. Estudió en un instituto naval, quería ser marinero. eh, mm, Él mismo se llamaba capitán, pero no logró ese título cuando estuvo estudiando. Luego se dedicó al periodismo y finalmente terminó siendo eso, es decir, era un gran escritor, fue un gran escritor, se dedicó a escribir solamente. Hubo una época que fue marino, anduvo, hizo algunos viajes. Fue una experiencia que le sirvió para escribir sus novelas. Se dice que escribió 84 novelas en series eh, con temas diferentes, los piratas del Caribe, los del Asia, etcétera, en sagas, eran sagas. Las sagas no son de ahora, las sagas son del siglo XVIII también. Eh, Ese escritor italiano se llama Emilio Salgari. Se casó a los 30 años con una actriz de teatro, se llamaba Ida Peruzzi, él decía Aida, y tuvo 4 hijos. eh, Luchó toda su vida con los periódicos y con los editores, porque siempre estaba en desequilibrio económico. Entonces, le echaba la culpa, no se sabe si tenía la razón o no, de sus penurias económicas a los editores. Emilio Salgari publicó una novela que hace parte de la saga de los Piratas del Caribe, que se llama El Corsario Negro. Vamos a cogerle el tono. El Corsario Negro le hace competencia a Sandokan, ¿cierto? En la popularidad que obtuvo en esa época y que tiene todavía, ¿no? Son dos grandes personajes de Emilio Salgari, Sandokan y el Corsario Negro. Vamos a cogerle el tono a la primera página de esta novela, no es corta, pero tampoco es demasiado extensa, puede tener unas 300 páginas. Y es la primera página que tiene por título ese capítulo, Los filibusteros de la Tortuga. La Tortuga es la isla donde están ellos viviendo. Una recia voz que tenía una especie de vibración metálica se alzó del mar y resonó en las tinieblas, lanzando estas amenazadoras palabras. Los de la canoa, deteneos si no queréis que os eche a pique. La pequeña embarcación, tripulada solo por 2 hombres, avanzaba trabajosamente sobre las olas color de tinta. Sin duda, huía del alto acantilado que se delineaba confusamente sobre la línea del horizonte, como si temiese un gran peligro de aquella parte. Pero ante aquel grito conminatorio se había detenido de manera brusca. Los 2 marineros recogieron los remos y se pusieron en pie al mismo tiempo, mirando con inquietud ante ellos y fijando sus ojos sobre una gran sombra que parecía haber emergido súbitamente de las aguas. Ambos hombres contarían alrededor de 40 años, y sus facciones rectas y angulosas se acentuaban aún más con unas espesas e hirsutas barbas que seguramente no habían conocido nunca el uso de un peine o de un cepillo. Llevaban calados amplios sombreros de fieltro, agujereados por todas partes y con las alas hechas jirones,
y sus robustos pechos quedaban apenas cubiertos por unas camisas de franela, desgarradas, descoloridas y sin mangas, que iban ceñidas a sus cinturas con unas fajas rojas, reducidas igualmente a un estado miserable y que sujetaban sendos pares de aquellas grandes y pesadas pistolas que se usaban a finales del siglo XVI. Ese es el siglo en que ocurre la historia. También sus cortos calzones aparecían destrozados y las desnudas piernas y los descalzos pies estaban completamente rebozados en un barro negruzco. Aquellos dos hombres, a los que cualquiera habría podido tomar por dos evadidos de alguna de las penitenciarías del Golfo de México, si en aquel tiempo ya hubieran existido los penales de las Guayanas, al ver aquella sombra que se destacaba sobre el tenebroso azul del horizonte entre el centelleo de las estrellas, se miraron con gran inquietud. Mira, Carmó, dijo el que parecía más joven, fíjate bien, tú que tienes mejor vista, hemos de saber inmediatamente qué es lo que tenemos ahí delante. Es cuestión de vida o muerte. Es un barco. Y aunque no estaba a más de 3 tiros de pistola, no podría decirte si viene de la Tortuga o de las colonias españolas. ¿Serán amigos? Atreverse a venir hasta aquí, al alcance de los cañones de los fuertes y corriendo el peligro de encontrarse con alguna poderosa escuadra de las que escoltan a los galeones cargados de oro. Quienes quiera que sean, ya nos han visto, Juan Stiller, y puedes estar seguro de que no nos dejarán escapar. Si lo intentásemos, no tardarían en mandarnos a hacer compañía a Belcebú, con una buena ración de metralla en el cuerpo. La misma voz, sonora y potente, volvió a resonar en la oscuridad y su eco fue apagándose sobre las aguas del gran golfo. ¿Quién vive? El diablo, masculló el llamado Juan Stiller. El otro marinero se subió en uno de los bancos de la canoa y a su vez gritó con todas sus fuerzas. ¿Quién es ese tipo tan audaz que quiere saber de dónde venimos? Si tanto le quema la curiosidad, que venga aquí. Nosotros se la calmaremos a fuerza de plomo. Aquel desafío, en lugar de irritar al hombre que les interrogaba desde la cubierta del velero, pareció divertirle, porque contestó: venid a dar un abrazo a los hermanos de la costa. Los dos hombres de la canoa lanzaron un grito de alegría. Los hermanos de la costa, exclamaron. Luego Carmó añadió: que el mar me engulla si no conozco la voz que nos ha hecho tan amable invitación. ¿Quién crees que sea? Preguntó Juan Stiller, que había vuelto a tomar el remo y lo movía con gran brío. Solo uno entre los valerosos hombres de la Tortuga puede atreverse a llegar hasta los fuertes españoles. Por 1000 demonios, ¿de quién estás hablando? Del corsario negro. Trueno de Hamburgo, el mismísimo corsario negro. Sí, y tenemos tristes noticias para ese audaz marino, murmuró Carmó suspirando. Su hermano ha muerto. Y quizás él esperaba llegar a tiempo para rescatarle vivo de las manos de los españoles. ¿No crees, amigo? Sí, Juan Stiller. Es el segundo que le ahorcan. El segundo, sí. 2 hermanos y los dos colgando de la misma horca infame. Serán vengados, Carmó. El corsario negro los vengará y nosotros estaremos con él.
El día en que vea estrangular a ese maldito gobernador de Maracaibo será el más feliz de mi vida. Ese día venderé hasta las 2 esmeraldas que llevo cosidas en los calzones y con el dinero que obtenga, que seguramente serán más de 1.000 pesos, lo celebraremos en un gran banquete con nuestros camaradas. Ahí está el barco, lo que suponía es del corsario negro. Ese es el encuentro entre el corsario y los dos grandes amigos. Ahí comienza toda la gran aventura. Emilio Salgari lo que hizo fue toda su vida una sola historia de aventuras. En 1911, por razones psicológicas, por problemas económicos, se suicidó. Se hizo el harakiri, tal como lo hacían en el Japón. El Corsario Negro es una de las grandes aventuras, una de las grandes novelas de las 100 que hemos escogido. Una invitación para leerla. Nos vemos dentro de 8 días, el viernes. Muchas gracias.